¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al segundo episodio de ¿Y si Vegeta aprendía el Kaioken? Vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior. Después del escape de Vegeta, Krillin estaba enojado y preocupado ya que él sospechaba de que algo así podía pasar, y ahora tenía dudas de si ir a Namek sin Goku. Al estar Vegeta suelto por ahí, quién sabe lo que pueda hacer ahora. Quizá tiene pensado volver a atacar la Tierra, o ir a Namek también por las esferas del dragón. Krillin visitaría a su amigo en el hospital para discutir mejor esta situación con él y ambos llegarían a la conclusión de que era mejor que Goku se quedara en la Tierra hasta que esté recuperado y pueda ir a Namek por su cuenta, ya que de esa forma al menos lo tendrán en la Tierra en el caso de que Vegeta decida volver. Y si se quedan todos en la Tierra para esperar a que Goku se recupere, pero al final Vegeta va a Namek antes que ellos, entonces corren el riesgo de que Vegeta pueda quedarse con las esferas del dragón de ese planeta, así que al final seguirán el plan inicial del viaje a Namek. Pero solo por si acaso, Krillin le pediría a Goku que le enseñara el Kaioken. No esperaba tener oportunidades contra Vegeta si llegaban a enfrentarlo, ya que el príncipe también sabe usar el Kaioken, pero al menos quería estar un poco más preparado. Goku le explicaría a Krillin los procedimientos para aprender el Kaioken y el terrícola acabaría aprendiéndolo, pero no como se lo esperaba, ya que aún no lo ha usado ni en forma de práctica. Recordemos lo mucho que le costaba a Goku en este punto usar el Kaioken, así que si Krillin en su estado actual lo usara, seguro destrozaría todo su cuerpo, pero al menos ya se cree capaz de activarlo. De paso, Krillin le diría a Gohan que hiciera lo mismo, y Gohan al inicio no estaba muy seguro de si él podría usar una técnica como esa, pero lo intentaría, teniendo ahora los dos guerreros el conocimiento necesario para activar aunque sea un Kaioken por dos a duras penas. Ahora nos saltaremos a el momento de la llegada a Namek con Vegeta, pero esta vez el príncipe llegaría un poco más tarde de lo normal debido a el tiempo que le tomó ir al planeta de Freezer desde la Tierra después de escapar, prepararse y luego partir a Namek, terminando Vegeta por llegar unas horas más tarde. A este punto Gohan, Krillin y Bulma ya estaban en el planeta Namek, ya rescataron a Dende y ahora se están escondiendo en una cueva como en la historia canónica, así que nos centraremos en Vegeta por el momento. Su encuentro con Kui sería exactamente como en la historia canónica, pero aprovecharé para mencionar algo que olvidé decir en el último capítulo. Este Vegeta es un poco más fuerte que su contraparte canon que llegó a Namek en cuanto a su nivel de poder base. Verán, cuando Vegeta llegó al planeta Namek en la historia canónica, tenía un nivel de poder de 24.000, pero esta vez como su cuerpo quedó más dañado por el uso del Kaioken mientras estaba en la Tierra, cuando se recuperó, su nivel de poder ascendió a uno de 28.000 en lugar de solo 24.000, no es una gran diferencia pero al menos es algo. Posteriormente todo seguiría con normalidad, incluso el encuentro con Dodoria. Vegeta se enteraría gracias a él de que Freezer es responsable de la destrucción del planeta Vegeta y luego mataría a Dodoria inmediatamente. Después de eso su búsqueda de las esferas del dragón también transcurrirá con normalidad, pero ahora es donde las cosas cambiarán, en su lucha contra Zarbon. Al principio Vegeta tendría ventaja sobre Zarbon, pero luego Zarbon se transformaría en su estado monstruoso, teniendo ahora un nivel de poder de 28.000, el mismo nivel de poder que Vegeta. Ambos pelearían en igualdad de condiciones, con Zarbon elogiando la fuerza de Vegeta, pero diciéndole que no va a perder, e incluso si Vegeta demuestra ser más fuerte y gana, no importa porque incluso este nivel de fuerza no es rival para Freezer, pero Vegeta le diría a Zarbon que este no es su límite, que puede elevar su nivel de poder aún más. De un momento al otro, Vegeta gritaría Kaioken, y todo su cuerpo sería rodeado con una intensa aura rojiza. Ahora con este Kaioken por 2 activado, el nivel de poder de Vegeta ha llegado a un nivel de 56.000, algo que supera completamente al de Zarbon e incluso a toda la fuerza Ginyu, sin contar al propio Ginyu. Este enorme aumento de poder terminaría alertando y preocupando a Gohan y Krillin, ambos notarían que se trataba del ki de Vegeta, haciendo que Krillin actúe un poco más cuidadoso. Ahora mismo Krillin se está dirigiendo a la casa del Gran Patriarca junto con Dende, mientras que Gohan todavía está tratando de encontrar la esfera del dragón que escondió Vegeta debajo del agua. Mientras tanto, con su nuevo aumento de poder gracias a el Kaioken por 2, Vegeta tomaría la ventaja en la batalla con bastante facilidad, venciendo a Zarbon hasta el punto en el que el propio Zarbon empezaría a rogar por su vida y decir lo que fuera para salvar su pellejo, intentando convencer a Vegeta para que formen equipo para derrotar a Freezer diciendo que el emperador puede transformarse, pero si lo derrotan mientras está en su primera forma podrían ganar.
Pero a Vegeta únicamente le pregunta a Zarbon si las esferas del dragón que Freezer reunió están en su nave, además de preguntar dónde queda la nave, y con Zarbon asintiendo ante la pregunta de Vegeta, Vegeta terminaría por erradicarlo con un doble cañón Galick, proclamando la victoria y desactivando el Kaioken justo después de eso. Vegeta estaba bastante eufórico por ganar esa batalla, siente que está evolucionando constantemente, volviéndose aún más fuerte y estando más cerca de su objetivo, de finalmente alcanzar la inmortalidad e incluso de convertirse en el Super Saiyajin de la leyenda, así que decide apresurarse y volar hacia la nave de Freezer, pero comenzaría a moverse por tierra antes de estar tan cerca de ella. Vegeta empezaría a actuar con un poco más de cuidado porque sabe que Freezer es un oponente demasiado fuerte para él en estos momentos, por lo que el príncipe optaría por ser sigiloso, ingresando a la nave y eliminando a todos los soldados de Freezer que se encuentre antes de que puedan hablar, gritar o hacer algo. Dado que en este momento no hay rastreadores disponibles, nadie en el ejército de Freezer puede detectar que el nivel de poder de Vegeta aumenta en el momento en que acaba con los soldados. En algún momento Vegeta vería que el tirano está en su habitación junto con las esferas del dragón, por lo que decide crear una distracción, haciendo explotar algunas habitaciones de la nave como los cuarteles, causando bastante ruido y haciendo que el propio Freezer tuviera que salir de su habitación para ver qué estaba sucediendo. Es entonces cuando Vegeta aprovecha esto para entrar a su habitación y así robar las esferas del dragón como en la historia canónica, pero esta vez Freezer no tiene a Zarbon para que le ayude, así que no le queda de otra que llamar a la fuerza Ginyu. Mientras tanto, el gran patriarca ya había desbloqueado el potencial de Krillin, quien pensaría en volver con Gohan para traerlo aquí y que el gran patriarca haga lo mismo con él, pero no mucho después Vegeta acabaría alcanzando a Krillin, quien estaba volando hacia el lugar donde está Bulma. Vegeta sintió como la presencia de Krillin aumentaba de poder y pensó que podría tratarse de algún Namekiano protegiendo las esferas del dragón para evitar que el ejército de Freezer las obtuviera, pero esto lo sorprendió, el ver a Krillin en Namek. Krillin se daría cuenta de que al parecer Vegeta era más fuerte que en la Tierra, diciéndole Vegeta a Krillin sobre los Zenkais y aclarándole al terrícola que no tiene oportunidades de ganar, pero como Vegeta está de buen humor, únicamente le quitaría la esfera del dragón a Krillin y luego se iría sin hacerle nada, diciéndose a sí mismo que finalmente alcanzará la inmortalidad. Un poco más tarde, Gohan terminaría encontrándose con la esfera del dragón que Vegeta escondió bajo el agua, y justo cuando estuvo a punto de tomarla, sentiría como el ki de Vegeta se acercaba, así que pensaría en tomar la esfera del dragón e irse con ella, pero ya era demasiado tarde para huir, así que simplemente se escondió detrás de unas rocas bajo el agua, viendo como Vegeta también se sumergió bajo el agua y toma la esfera del dragón, yendo ahora al lugar donde escondió las otras 6 bolas. Una vez que las 7 bolas de dragón finalmente se reúnen, Vegeta desearía la inmortalidad gritándoselo a las esferas, pero no pasaría nada. Vegeta no entendería por qué las esferas no funcionan y acabaría llegando a la conclusión de que a lo mejor había que activarlas de alguna forma para pedir el deseo, así que intentaría buscar a algún Namekiano o a ese terrícola para interrogarlo y obligarlo a decirle cómo usar las esferas del dragón. Después de buscar durante un rato, el príncipe acabaría llegando a la casa del gran patriarca, y allí justamente estaban Gohan y Krillin, quien a pesar de lo sucedido Krillin aún así terminó llevando a Gohan con el gran patriarca para que le desbloqueen su potencial, y de paso Krillin quería pedirle a Nail que les ayudara a derrotar a Vegeta, pero lo que no se esperaban es que esta vez lucharán contra otros enemigos, porque Nail advierte a todos sobre la aproximación de la fuerza Ginyu a Namek justo como en la historia original, terminando con Gohan, Krillin y Vegeta uniendo fuerzas para asegurarse de que las esferas del dragón no caigan en manos de Freezer. El grupo llegaría al lugar donde estaban las esferas del dragón, pero la fuerza Ginyu ya estaba allí, con el capitán Ginyu llevándose las esferas para dárselas a Freezer. Esta vez Vegeta piensa que podría interceptar y derrotar a Ginyu con el Kaioken, pero no sabe cuánto puede aumentar su Kaioken, por lo que prefiere no correr riesgos esta vez. Mientras tanto, como en la historia original, Krillin y Gohan terminan enfrentándose a Guldo, pero esta vez ambos intentarían algo que no podían hacer inicialmente, se trataba del Kaioken, siendo capaces de usarlo gracias a que el desbloqueo de potencial del gran patriarca fortaleció sus cuerpos lo suficiente como para usar un Kaioken por 2, y tal vez podrían usar uno por 3, pero prefieren no tomar riesgos. Al final ambos lograrían superar el paro temporal de Guldo con el Kaioken de forma similar a como Goku lo hizo con el salto temporal de Hit, logrando los dos guerreros por acabar con Guldo sin la intervención de Vegeta.
para así entrar Rikum al combate, luchando contra Gohan, Krillin y Vegeta a la vez. La pelea no cambia mucho al principio, incluso con Krillin y Gohan usando el Kaioken, pero luego Vegeta activaría su Kaioken por 2 y comenzaría a llevar la ventaja en la pelea, con Gohan y Krillin saliendo de en medio al no poder hacer mucho contra Rikum, y porque Vegeta podría atacarlos accidentalmente si se involucran. Al ver que Rikum podría perder y porque están enojados con Vegeta debido a su repentino aumento de poder, Geise y Burter deciden intervenir y luchar junto a Rikum, haciendo la pelea mucho más difícil, y sobre todo, haciendo que Vegeta use Kaioken por 3 para elevar su nivel de poder a uno de 84.000 y así poder mantenerse al margen en este combate contra los 3 miembros de la fuerza Jinyu. Su cuerpo resiste bastante bien el Kaioken por 3, y al final es capaz de dejar fuera de combate a Geise, además de herir gravemente a Rikum en el proceso, pero entonces alguien más llegaría directamente en la batalla, siendo nada más y nada menos que el propio Capitán Ginyu, quien decidió venir al notar el repentino incremento en el nivel de poder de Vegeta, y porque Freezer decidió salir a buscar un Nametiano que le explique el cómo usar las esferas del dragón. Ginyu inmediatamente comenzaría a pelear contra Vegeta, e incluso con un Kaioken por 4 Ginyu sigue siendo más fuerte que Vegeta, quien actualmente posee un nivel de poder de 112.000 con este Kaioken, pero Ginyu sigue superándolo con uno de 120.000. Además de eso, todavía están Burter y Rikum, quienes a pesar de no ser tan fuertes como para pelear con Vegeta en igualdad de condiciones, aún así resultan siendo unos oponentes molestos para él. Vegeta estaría enojado, después de volverse tan fuerte aún así sigue perdiendo. Si tan solo Ginyu estuviera peleando por sí solo, el príncipe podría tener una oportunidad, pero con Burter y Rikum peleando al lado del capitán solo lo hace más complicado. Pero no va a morir aquí, no cuando está tan cerca de alcanzar la inmortalidad y de superar a Freezer, puede sentirlo, puede sentir como poco a poco se está convirtiendo en el Saiyajin de la leyenda y se niega a darse por vencido. A Vegeta ya no le importaría tener precaución con el Kaioken, gritaría 6 veces, causando que su nivel de poder aumentara a uno de 168.000, sorprendiendo a todos los presentes en el campo de batalla. Vegeta inmediatamente mataría a Burter con una onda de ki gigante y haría lo mismo con el inconsciente Geise, luego va directo a donde está Rikum para atinarle una poderosa patada en la espalda, causándole una lesión permanente allí y dejándolo inmovilizado. Al ver cuán crítica es la situación y lo mucho que incrementó la fuerza de Vegeta, Ginyu intentaría cambiar de cuerpos con Vegeta, pero Vegeta terminaría contrarrestando el rayo de cambio de Ginyu con su técnica más fuerte en este momento. El Final Crash, un poderoso rayo de energía que chocaría y superaría al rayo de Ginyu, acabando por alcanzar al capitán y erradicarlo completamente. Y así, Vegeta finalmente logró acabar con toda la fuerza Ginyu, pero justo después de eso resultó gravemente herido por el uso de ese Kaioken por 6, al punto en el que apenas podía moverse. Mientras tanto, Goku finalmente llegaría al planeta Namek, y al mismo tiempo Nail se preparaba para enfrentarse a Freezer. Y con todo lo que está pasando simultáneamente, vamos a dejar este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este episodio? Perdón si la historia aún no está cambiando mucho, pero les prometo que seguirá cambiando aún más a medida que avance este escenario hipotético. Prometo revisar todas las recomendaciones que dejen abajo en los comentarios, recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo video, hasta la próxima.